Futboleros, la selección Colombia cierra el año 2025 con una nueva victoria y ya son 18 partidos amistosos que el equipo colombiano no conoce la derrota. James Rodríguez volvió a ser trascendental, gol y asistencia. ¿Qué decir de la parte defensiva del conjunto cafetero? Hoy no dejó dudas, Néstor Lorenzo sin duda hoy planteó un partido ofensivo, un partido serio, un partido para ganar, un partido que dominaron de principio a fin. El equipo australiano no se asomó a la portería cafetera. Vargas fue un espectador más en este encuentro, en este estadio que realmente es para béisbol. El equipo colombiano se comportó a la altura, mostró jerarquía, nada que ver con lo visto ante Nueva Zelanda, donde se presentaron lapsos de partido, donde se perdió el control del juego, donde habían despistes defensivos, donde no se desarrollaban líneas de pase, no había movilidad y esto dificultaba la creación de oportunidades. En el primer tiempo nos fuimos 0-0, pero el equipo colombiano tuvo dos remates para haber anotado un gol e irse en ventaja. Y en el segundo tiempo, realmente después de la entrada de Puerta, que es un chico brillante y que empieza a escribir su nombre de manera con mayúsculas para entrar a la lista del próximo mundial, le dio jerarquía, le dio dinámica, le dio posesión de balón y le dio un norte al equipo con su ingreso. El partido de Richard Ríos realmente no me gustó. El jugador de Benfica sigue dando partidos para el olvido. Desde la Copa América no volvió a ser el mismo. El otro que tiembla después de estos dos partidos es el señor Kevin Castaño. No juega bien en River y hoy fue un invisible para Néstor Lorenzo. Arias no jugó el día de hoy, pero el que sí jugó fue Yasser Asprilla y lo hizo de manera magnífica. De jugar así, el chico va a entrar en la selecta selección Colombia para el próximo mundial. Recordemos que esta lista probablemente hay un run por ahí que se puede extender a 30 futbolistas y ahí seguro Yasser Asprilla está. El otro que está por ahí es Santos Borré, que a mí no me convence, a mí no me gusta, yo no lo llevaría, pero es uno de los hombres de Lorenzo. Lo maravilloso de esta semana, más allá de las dos grandes victorias, es los partidos amistosos que se vienen. Primera vez que aplaudo a la dirigencia del fútbol colombiano en años. Conseguir a Croacia y a Francia van a ser exámenes de lujo y sin duda nos van a dejar grandes conclusiones y le va a servir mucho al equipo para cuando se enfrente a los pesos pesados en el Mundial. Futboleros, Colombia acaba de conseguir un triunfo un poco vergonzoso ante Nueva Zelanda, un equipo prácticamente semiprofesional. La selección Colombia lleva un proceso largo, pero sigue siendo un equipo en construcción. Lamentable lo de jugadores que entraron desde el banquillo de manera muy confiada, se dejaron empatar el partido y de no ser por ese gol de Carbonero en los últimos minutos, hubiéramos terminado pidiendo la hora ante un equipo que con poco nos complicó demasiado. Se notó en el gol la falta de continuidad del arquero Montero. Mina no está para nivel mundial, se nota que hay una amistad entre el entrenador Lorenzo y el defensor porque no se le ve nivel para acudir a la máxima cita orbital del fútbol y de este deporte que tanto nos apasiona. Cuesta tristemente se fue lesionado en un choque por el dolor en el brazo y entró Lucumí y parece que entró desconectado igual que siempre. Es uno en la Serie A y otro en la Selección Colombia, el defensor Espigado, que sin duda va a dar mucho de qué hablar si sube su nivel, teniendo en cuenta que los suplentes en la saga defensiva no están mostrando mucho, no tienen un nivel tan alto y no hay mucha competencia en el puesto. Por el lado Angulo es un dato a destacar porque le ganó el puesto a Mojica y Mojica tiembla porque de donde se recupere Cabal, el chico de Juventus, ese puesto queda en duda, queda en el debate y genera discusión sin duda porque lo de Mojica en la selección no es nada brillante. Por derecha el que sí estuvo fantástico fue Santiago Arias, que con este partido le cierra las puertas a Cuadrado, que viene haciendo muy bien las cosas en el Pisa, pero Arias es un hombre del entrenador y va para adelante. El otro Arias, que es el que juega en la Premier, también pone a temblar al Richard Ríos, que ya se creía el dueño y señor del puesto. Y Arias lo hizo fantástico como mediocentro, lo hizo de manera categórica, repartió la pelota, se hizo dueño del balón con jerarquía, con presencia, y hizo pases de peligro acertados. Un partido muy completo del chico del Wolverhampton. Y qué decir de Carrascal, que fue el único suplente aparte de Carbonero que se representó en el marcador
el jugador que dio como un toque distinto, ese toque de calidad. Y qué decir de James Rodríguez, que como que cada vez que juega nos demuestra que el juego se hace lento con él, es como si la selección bajara un cambio para pasarle el balón él hacia atrás y él diera la idea, es como en Boca Juniors dijeran invente, Román, invente, pero a veces a James se le acaban las ideas. Y Lucho Díaz sigue siendo ese futbolista al que no le generan espacios, a ese futbolista que tiene que encarar al lateral y al defensa central y no tiene opción de pase, no tiene línea de pase. Realmente es preocupante lo de Lucho Díaz porque no sacamos provecho de sus habilidades tanto en velocidad, regate, definición. Hoy tuvo una clara, pero eligió mal, hizo un pase en vez de remate, entonces fue un partido gris para el Guajiro. El que sí estuvo muy bien y fantástico y la gran noticia de este partido es el señor Gustavo Puerta. Este muchacho va palo arriba. Xavi Alonso le enseñó muy bien en su paso por Alemania en el Bayer Leverkusen y ahora viene haciendo las cosas fantásticas en la segunda división de la Liga Española. Lo de este chico es para ponerle el ojo encima. Pero fue un partido que realmente no se entiende por qué Luis Suárez no jugó. John Córdoba estuvo flojo, ni siquiera fue importante de espaldas. Y entró Borré, que yo creo que todos ustedes los que están viendo este video se preguntan por qué Borré está en la selección. No hace goles en su club, no hace goles en la selección. Entonces realmente poca explicación tiene su convocatoria. Yasser Asprilla, que está flojo en la Liga Española, hoy sí mostró sus destellos de calidad, regate, enganches, se animó a pegarle al arco 2 veces. Entonces este chico con confianza y con continuidad da para mucho, porque es un talento descomunal. Son muchos los puntos, son muchos los debates que genera esta selección. Déjame tu opinión sobre el partido de hoy. Hasta la próxima. Familia, Colombia cerró su gira por CONCACAF con un empate pálido, un empate un poco triste con pocas opciones y Lucho Díaz tuvo la de ganar pero falló solito. Cucho Hernández no se notó. Néstor Lorenzo le dio oportunidad a muchos futbolistas que quedaron retratados. Johan Mojica me parece que no está al nivel de la selección Colombia, lo mismo con Campas, ni siquiera lo utilizan en la misma posición que juega en su club. El jugador Portilla, que es bastante dinámico, es bastante creativo en el medio campo, creo que en este partido estuvo bastante gris, no estuvo brillantez en la salida del balón. Y por otro lado, Richard Ríos sigue irregular, sigue jugando partidos para el olvido de manera desastrosa. De los últimos 10 partidos, creo que 8 ha jugado mal. Solo le rescato el que jugó contra Argentina, donde empatamos 1-1. De resto, para el olvido. Castaño es un jugador de partidos, entró pero no hizo mucho. James no pesó en el segundo tiempo porque Canadá nos bloqueó, nos hizo falta, hizo todo lo que un equipo debe hacer cuando es inferior en talento y en calidad y en técnica y en estrategia, pero con su atletismo, con su garra, con su fuerza nos equipararon e incluso tuvieron la de ganar. Un gol anulado por parte de ellos de fuera de lugar y en el primer tiempo una tapada brillante de Álvaro Montero que a mis ojos va a estar en la lista de Néstor Lorenzo para el próximo mundial. Y lo siento por Mier, pero ya le pusieron la cruz. En cuanto a los defensas centrales, Davinson Sánchez sigue siendo uno de los fijos, seguros, al igual que John Locumí. Esperaba que le dieran oportunidad a Mosquera, el que juega en la Premier. Sin duda, para los partidos de noviembre van a haber muchas caras nuevas. Cucho Hernández creo que no lo vamos a volver a ver por aquí, pero sí vamos a ver a John Córdoba, vamos a ver a John Arias, vamos a ver a Carrascal, vamos a ver si le dan la oportunidad a uno de los jugadores que acabamos de ver en la sub-20, por lo menos para el llamado, no nos alertemos que para llevarlo al mundial. Pero sin duda que la suplencia no dio un pie con bola, Juan Fernando Quintero estuvo un poco desaparecido. Lo que pienso de Juan Fernando Quintero es bastante claro, señores y damas que han llegado a este video. Juan Fernando Quintero es un jugador de minutos, de partidos, de instantes, de jugadas. Obviamente el toque, la calidad y ese remate de media distancia, esa zurda que te deja el 1 contra 1 al delantero siempre lo va a tener. Pero en el fútbol de hoy
por lo menos contra Canadá nos mostraron que corriendo, con garra, con fuerza, con físico, nos equiparan. Entonces no todo es talento y caminar la cancha de manera inteligente, sino también hay que correr y meter testosterona, señores. Y creo que el momento más brillante de Juanfer pasó. Y por otro lado, se nos escapan varios jugadores que Serna no brilló en el primer partido, aunque ganamos, pero creo que pudo haber dado más, o yo esperaba más de Serna. Y sin duda Yasser Asprilla, otro de los futbolistas que no está jugando muy bien en España, pero que vino a la selección y mostró buen ritmo. Entonces deja buenas conclusiones más allá del empate contra Canadá, y me gusta el empate porque nos aterriza, nos vuelve a colocar en el lugar en el que debemos estar, que es pensando todos los equipos, por inferiores que parezcas, van a ir a por todas, a luchar todos los balones, y Colombia no se puede quedar con el talento. Futboleros, Colombia se vuelve a estrellar contra la historia y no puede con la Argentina en el Mundial Sub-20. Sin duda la inteligencia emocional es lo que siempre nos ha faltado y posiblemente lo que siempre nos faltará. Rentería, ¿cómo va a ser esa falta que se expulsa de manera tonta? Nunca hacemos una falta táctica que se debió hacer en el gol. El volante corrector no fue capaz de controlar al volante. Así se hubiera ganado una amarilla, y el amonestado en el medio campo se hace una falta inexplicable, una falta de ética, podríamos decir. Y bueno, y Colombia se queda otra vez en el camino, partido por el tercer lugar en el fin de semana, y decepción total porque tuvimos la fe, tuvimos la ilusión, pero al mismo tiempo no podemos culpar a estos muchachos porque los 4 finalistas, Colombia es el que tiene el peor mecanismo de enseñanza a nuestros futbolistas, de formación futbolística, mental, disciplina. Eso es lo que nos hace falta en nuestro país: inversión, estructura para el deporte. Y bueno, jugamos contra una Francia, una Marruecos y una Argentina que tienen un sistema de adquirir talentos juveniles y precoces de manera brillante. En cuanto al partido, podemos decir que fue por fases. Colombia mereció un poco más, tal vez el empate, tal vez meter un gol, pero bueno, Aristizábal no concretó, se notó la falta de Villarreal, se notó la falta de Barrera, y sin duda nos volvemos a quedar con un sinsabor porque Colombia estuvo para más, lo repito nuevamente. Excelente el arquero, sin duda Jordan va a tener un futuro prometedor. Me parece que Simón decepcionó en este partido. En el gol está mal posicionado el defensa central. Y bueno, Arizala, que fue el mejor de los nuestros, que fue un puñal por izquierda, que penetró la defensa argentina una y otra vez por esa banda. En el gol no regresa y bueno, nos muestran las costuras. Fue la única que no pudo sacar el querido Jordan porque sin duda tuvo una actuación brillante. Pero hablando de actuaciones brillantes, qué decir de Barbie, el arquero argentino que sin duda deja una de sus mejores actuaciones que tendrá en su carrera, sin duda una actuación categórica, conmemorable, una de esos partidos que el chico va a contar una y otra vez a sus hijos. Nos quedamos en el camino. Lastimosamente el Gracias Guerreros va a permanecer un poco más de tiempo, pero no todo es malo. Hay jugadores brillantes que puedan sobresalir y dar la talla por la selección absoluta en el futuro, como Villarreal, como Arizala, tal vez Barrera, tal vez Jordan. ¿Tú ves alguno de estos futbolistas brillando en años futuros? Champions League. Se habló mucho de Víctor Gyökeres, de Isaac, pero este año vuelven los mismos de siempre: Mbappé, Harry Kane y Haaland. Doblete del inglés, y con este penal es el 4º jugador con más goles de penalti en la competición europea después de Cristiano, Messi y Lewandowski. Luis Díaz cumplió en defensa, en ataque no brilló, tuvo una en el segundo tiempo, pero el arquero Sánchez respondió con autoridad. En defensa en el primer tiempo estuvo con Stanisic por la banda izquierda y en el segundo tiempo con Laimer. Corrió, guapió, no brilló, pero la victoria deja un saldo positivo. Y por la otra banda tenemos a un Olis que sin duda demuestra un nivel top, sin duda para entrar entre los 10 mejores jugadores al Balón de Oro. Chelsea nos vuelve a mostrar que es Cole Palmer y 10 más, demasiado en ataque. Caicedo es el que más recupera y ahí es donde radica el problema: los defensas centrales no aparecen en el equipo londinense. Joao Pedro se hizo invisible y Pedro Neto no pesó. Increíble lo del equipo de Maresca.
Una de las mejores sensaciones, un Upamecano que recuperó el nivel perdido desde hace 2 años. Kimmich y Pavlovic se entienden a la maravilla en el medio del campo y la medalla de honor para este inicio de temporada se la lleva el alemán Gnabry. Qué manera de reemplazar a Musiala, no se ha sentido la ausencia de la superestrella de Baviera. El Atlético de Madrid no fue el Atlético del Cholo, sino el Atlético de Llorente, porque casi asalta la casa de Liverpool con un partidazo del Español. El Cholo terminó expulsado por la gresca con los aficionados ingleses y el Liverpool sigue demostrando que va a arrasar esta temporada, pero con un Florian Wirtz que, lo sigo diciendo, es un jugador de pelota, es un jugador intrascendente cuando el equipo no tiene la misma. Florian Wirtz es un Joao Félix, es un Bruno Fernández, un sobrevaloradito que hace lindas jugadas, pero tiene otros jugadores de jerarquía como Isaac o Ekitike que van a dar el salto de calidad. Szoboszlai sigue mostrando el nivel de siempre. McAllister aún no se recupera de sus problemas físicos, pero cuando regrese del 100% lo va a dar todo por esa camiseta roja. Van Dijk, que le salvó las papas a Arne Slot en el último minuto, sigue siendo el capitán y líder de este equipo. Mohamed Salah, que me dicen con ese golazo, volviendo a ser el de la eterna juventud. El equipo del Cholo Simeone se va con las manos vacías después de un partido casi épico y el equipo de Arne Slot se embolsa 3 puntos que le valieron gotas de sangre. El otro que se apuntó a la fiesta fue el turco Çalhanoğlu, que firmó un doblete de asistencias. El último futbolista que había hecho un doblete de asistencias desde el tiro de esquina fue el argentino Pocho Lavezzi con Paris Saint-Germain. El fichaje estrella del Inter de Milán, el suizo Akanji, lo dijo en su presentación: vengo para jugar la final de la Champions y ganarla, así que este equipo va a dar guerra hasta donde le dé, siendo uno de los silenciosos. Juventus y Borussia Dortmund nos regalan una lluvia de goles. Al Madrid le alcanza con Mbappé y Martinelli firma una escandalosa actuación con el Arsenal en el inicio de la UEFA Champions League. Anotémosle otra remontada al Real Madrid. No necesita brillar, necesita resistir y esperar su momento, mostrando jerarquía en la portería con Courtois y adelante con Mbappé. Sin duda Xabi Alonso está preparando un equipo de ensueño. Rodrigo y Franco Mastantuono volvieron a ser titulares en el equipo merengue, pero ambos decepcionaron, fueron intrascendentes en ataque. El argentino falló una clarísima al final del primer tiempo y Rodrigo pasó sin pena ni gloria hasta el cambio de Vinicius. Dean Olsen es el fichaje estrella de la Casa Blanca, imperial en el juego aéreo, excelente en la salida de balón y en la recuperación, fantástico, un fichaje de época para la Casa Blanca. La alarma en la afición madridista sin duda las enciende Alexander-Arnold. Salió lesionado en el primer tiempo y tiene pinta de ser un Eden Hazard, ese jugador estrella que no rinde porque las lesiones no lo dejaron. El entrenador español le entregó la llave del equipo a Arda Güler y a Tchouaméni. El turco y el francés son los dueños de las ideas, son la brújula del once madridista. Sin duda de ellos depende si el equipo llega a buen puerto. Rulli fue la figura del equipo visitante porque, sacando el doblete de penal de Mbappé, el argentino tapó de todo. Pero su figura se hizo más notoria por el encontronazo que tuvo con Dani Carvajal, que terminaría en la expulsión del lateral derecho. Ahora el Madrid quedó cojo por esa banda, con Alexander-Arnold lesionado, con Carvajal expulsado. Será volver a recurrir al halcón Fede Valverde. En el partido más loco que verán tus ojos esta semana, Juventus y Dortmund nos regalaron 8 goles en el segundo tiempo, un empate mítico, un empate para el recuerdo. Kenal Yildiz y Turán sin duda son las estrellas del equipo juventino, y Girassi por el parte de Dortmund. Niko Kovac hace una gran gestión en poner el equipo al servicio del delantero senegalés, pero por el lado juventino recibe muchos goles, 7 en 2 partidos. Hace 3 días jugó el Superclásico con el Inter, donde salió victorioso y recibió muchos goles. Sin duda Di Gregorio y Bremer no están al nivel. El colombiano Juan Cabal se quedó en el banco, pero este futbolista con ritmo y con continuidad sin duda se mete en la lista para el Mundial. El serbio Dusan Vlahovic sigue enchufadísimo. El equipo del Muro Amarillo le presentó lateral derecho a la selección brasileña con Joao Couto y le presentó un seleccionable para Alemania con Edmecha, un jugador que maneja los tiempos del medio campo. 150 millones gastó el Arsenal en Eberiche y Gyökeres, y los goles los tenían en la casa con Martinelli, una actuación escandalosa del brasileño que sin duda estará en la lista de Carlo Ancelotti. Un Bilbao que le complicó la vida en el primer tiempo, le quitó la pelota, y esto es una sorpresa porque el equipo de Arteta está acostumbrado a la posesión de balón.
Pero en el segundo tiempo el equipo londinense mostró la jerarquía y el talento que sobresale sobre los vascos. Los goles llegaron de la mano de los cambios del entrenador y sin duda es un inicio ilusionante para los rojos de la capital inglesa. La jornada del primer día se cierra con las vergüenzas que pasaron PSV y Benfica frente a su afición. Karabakh y Royal Unión de Benfica les pasaron por encima. En un duelo de titanes, Manchester City se llevó por delante al Manchester Celeste, no pudo ser peor. Expulsaron a Di Lorenzo y él fue sacrificado por el entrenador italiano Conte. Asimismo vimos que Haaland está volviendo a su mejor versión y Foden está volviendo a ser el de hace 2 años, porque la temporada pasada fue para el olvido. Doku, que para mí siempre ha sido mucha velocidad y mucha imprecisión al mismo tiempo, hoy fue el que más corrió y al mismo tiempo el que tuvo más acierto. Asimismo volvió Rodri, de igual manera la confianza que le está dando Guardiola al uzbeko Kusanov es impresionante teniendo en cuenta la desconfianza que mostró la temporada pasada, por su juventud y por su inexperiencia en una liga de primer nivel. El arquero Donnarumma sigue dando fortaleza y seguridad. No fue el día para McTominay ni tampoco para ninguno de los del equipo de Diego Armando Maradona. Se van a casa con 0 puntos y con muchas preguntas por resolver. Si esta es la estrategia, si este es el plan a seguir. Sin Lamine Yamal, pero con Rashford el Barcelona se llevó por delante al Newcastle. Se esperaba mucho más de los ingleses, pero no dieron la talla. Rashford, que volvió a Inglaterra, 2 tiros al arco, 2 goles, todo un cañón, todo un tiro fijo. Pedri volvió a dar un recital en el medio del campo. Se vio un Fermín López bastante gris, pero al mismo tiempo recuperó muchos balones, aunque realmente entregó muy mal la pelota en algunos momentos y pasajes del partido. Rafinha volvió a ser el mismo desequilibrante por la banda, tanto por izquierda como por derecha. Lewandowski, que tuvo un trabajo silencioso jugando de espalda, de pívot, haciendo el trabajo físico, el trabajo que a nadie le gusta, cumplió de manera cabal. En defensa no sufrieron demasiado, más allá del gol que al final del partido le dio emoción, pero no trajo nada más. Los locales salieron sin Woltemade de inicio, dejaron a Gordon por el centro y esto los perjudicó porque el número 10 funciona es por la banda. Cuando entró el alemán en el segundo tiempo se vio un equipo más peligroso, más fluido, porque el chico no solo trae juego aéreo, sino también asociación, visión de juego y creación de jugadas y de peligro constante, más allá de que él no sea el finalizador. Las urracas sin Faustino Asprilla ante el Barcelona no tienen paraíso. Si te gustó este video, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún dato. Hasta la próxima. El fútbol no deja de sorprender. Liverpool y Real Madrid fueron los gigantes que vieron caer su racha triunfal. En Alemania, Bayern Múnich arrasa y aplasta y no parece que su reinado vaya a tener algún riesgo en la Bundesliga. Mientras jueguen la Serie A, Kenan Yildiz, Marcos Thuram y McTominay nos va a seguir atrapando semana tras semana. Y en Inglaterra, Manchester United y Chelsea en caída libre y su crisis se agudiza. Bienvenidos a Culto Futbolero. Bayern Múnich sigue siendo un rodillo, nadie le presta atención a Vincent Kompany y lo que está haciendo con los bávaros es impresionante. Tiene 3 atacantes de primer nivel que darán mucho que hablar esta temporada. Harry Kane va por la bota de oro, Olis quiere estar más cerca al balón de oro y sencillamente Luis Díaz quiere demostrar que lo que pasó en Inglaterra y Portugal no es ninguna casualidad. Es un equipo sin fisuras en defensa. Los centrales llegan a coberturas que sin duda en otros años no llegarían por su bajo nivel, pero en este van a por todas. Sigue experimentando el entrenador belga con los laterales, pero a medida de que pase el tiempo los jugadores de esa posición seguirán tomándose confianza y agarrando la idea de el míster que sin duda quiere llevar a este equipo a lo más alto. El ataque y la dinámica de juego de este equipo empieza por Manuel Neuer, pasando por Kimmich, Goretzka y Pavlovic, jugadores que hacen el juego simple y más fácil para los delanteros. Y qué decir de Gnabry, que está haciendo el mejor temporadón de su vida, un jugador que dio el paso al frente y que está demostrando todo el talento que tenía oculto en años anteriores, pero que hoy va a dar todo por la camiseta de Baviera. Este equipo no va a tener ninguna complicación para hacerse campeón en su país, pero esperamos que dé el salto de calidad en la UEFA Champions League.
El equipo del Cholo Simeone sorprendió y cayó la boca de todos este fin de semana pasando por encima del equipo de Xabi Alonso. Fue un 5-2 contundente, la defensa del Real Madrid un completo desastre, especialmente en el juego aéreo donde siempre ganaron los colchoneros. El medio campo merengue se vio sobrepasado y fueron ahogados por los rojiblancos. Y en ataque, porque si atrás vas mal, no alcanza. Julián Álvarez volvió a mostrarnos que es un jugador que no tiene techo y es de nivel mundial. Será muy difícil que el equipo del Wanda Metropolitano sostenga a este futbolista durante muchos años. Y qué decir del hijo del Cholo Simeone, hoy le salvó el trabajo a su papá porque corrió y cuando se cansó de correr, siguió corriendo. Los defensas centrales estuvieron imperiales. Todos prendimos la tele para ver el renacer de Vinicius Junior, pero terminamos viendo la magia de la araña. Volvió al equipo titular Jude Bellingham y dejó mucho que desear, intrascendente en ataque y en defensa no aportó mucho. Arda Güler, que sí aportó en ataque, sigue mostrando falencias en defensa. Los suplentes de Xabi Alonso, Rodrigo y Mastantuono fueron intrascendentes, no hicieron la diferencia, fueron invisibles y sus aportes prácticamente nulos. El equipo local tuvo un bloque sólido, en defensa generaba tranquilidad y con mucho vértigo y peligro a la hora de atacar con un 5-3-2 que generalmente tiene mucha dinámica y es muy cambiante dependiendo las circunstancias del partido. Sin duda el Cholo le ganó una partida de ajedrez al Español. Nuevamente Crystal Palace vuelve a ponerse por encima de un ultrapoderoso y esta vez su víctima fue Liverpool. El equipo de Arne Slot no pudo con el equipo de Daniel Glasner, que sin duda da cátedras de táctica, de estrategia y de fútbol. No se entiende cómo jugadores como Mateta, Daniel Muñoz, Sarr siguen en ese equipo de media tabla cuando están para un equipo de primer nivel y luchar por los títulos más importantes del viejo continente. Florian Wirtz e Isaac siguen desaparecidos. El faraón Mohamed Salah, que viene de ser cuarto en el Balón de Oro, hoy tuvo un partido para el olvido. Los defensas de Liverpool se vieron completamente distraídos, especialmente con Ate. Los laterales son excelentes en ataque, pero muy flojos en defensa, especialmente el húngaro por izquierda. Es una derrota que trae emoción al campeonato, sin duda los escoltas del líder se van a animar a alcanzarlo, pero es una derrota que puede traer dudas e incertidumbres a su entrenador. Al entrenador, nadie responde por estos resultados tan nefastos, hay futbolistas que no se entiende cómo llegaron a firmar un contrato con este club tan grande. Este equipo en ataque no genera nada y en defensa se hace agua. Sin duda no tienen jerarquía, no tienen determinación para ir al frente, no coordinan dos pases seguidos, las jugadas a balón parado. Es de ser un Joao Félix, ya no corre detrás de la pelota. Va a ser una nueva temporada donde el Manchester United coquetee con el descenso y su entrenador Amorim en la cuerda floja. El Chelsea se hunde en su propio caos, una temporada irregular en su inicio con un Enzo Fernández pletórico pero nada más, un Cole Palmer lesionado que le hace mucha falta al equipo blue y delanteros que no marcan goles. Desapareció Joao Pedro, lo que hizo en el Mundial de Clubes y ha ido borrando en la Premier League. Neto, que hizo gol hoy, no le alcanza porque hace gol pero erra 3. Garnacho parece ser un mal fichaje y los defensas centrales están para recoger. Danny Welbeck hizo fiesta con ellos. Es un Chelsea que ficha mucho, invierte mucho dinero, pero tiene poco revulsivo, poca solución. Y así no se puede. Lleno de brasileños, con Caicedo en el medio campo, con Enzo Fernández como capitán y aún así no le alcanza. Es un Chelsea que va a estar en media tabla si no mejora este equipo. Pensé demasiado si hacer este video o no, pero me decidí al ver este golazo. Qué entrega de Lucho Díaz, recién llegado y ya campeón de la Superliga Alemana, el mismo título que hace una semana el Liverpool perdió contra el Crystal Palace. ¿Y saben por qué? Porque Lucho Díaz hacía mucho en ataque y el Liverpool compró mucho en ataque, pero en defensa Lucho hacía mucho y los que se quedaron no corren hacia atrás. Lucho Díaz, entrega, esfuerzo y ya empieza mente. Obviamente el equipo le hace falta a Musiala para que termine de carburar y instalarse como uno de los favoritos a la UEFA Champions League, pero sin duda no van a tener mayor problema en la Liga Nacional. Ojito al dato, con este nuevo título Lucho Díaz ya ganó la Supercopa en Colombia con el Junior, en Portugal con el Porto, en Inglaterra con el Liverpool y ahora con el Bayern en Alemania. Se suma al club de James Rodríguez que la ganó en España, en Portugal, en Alemania y Lucho Díaz se reporta en el marcador con una
marca de la casa, de cabeza, así como lo hizo contra Brasil en el partido donde todos celebramos la libertad de su padre, así como lo hizo muchas veces en Liverpool. Y la otra semana empieza la Bundesliga. La gran pregunta, ¿ves al Bayern Múnich favorito para levantar nuevamente la orejona? Futboleros, Paris Saint-Germain acaba de levantar el primer título de la temporada. Tottenham jugó en el final como equipo chico y esto lo terminó pagando. Pero la pregunta es, ¿el Paris Saint-Germain es favorito a ganar nuevamente la orejona? Para mí no, empezando por el cambio de arquero. Chavalier es excelente, pero no está al nivel de Donnarumma. Donnarumma ya había mostrado su grandeza en la Eurocopa del 2020 con Italia, donde además de salir campeón fue el mejor jugador del torneo. A eso agreguemos que Fabián Ruiz no entró de inicio y el equipo lo notó. Say Emery es bueno, pero sin duda no tiene el manejo de balón que sí tiene el español. Nuno Méndez, que sin duda para mí es el mejor jugador lateral izquierdo en este momento, ha mostrado mucha debilidad, se ha visto muy blandito en los últimos partidos. Cole Palmer le sacó todas las costuras en el Mundial de Clubes y hoy lo vuelve a hacer tanto Porro como el chico que metieron en el segundo tiempo por esa banda. Sin duda, este Paris Saint-Germain no lo veo muy fuerte en el viejo continente para este año. Agreguémosle que todos los otros equipos se han reforzado de mejor manera. ¿A quién trajo Paris Saint-Germain además de este arquero? Y bueno, vemos un equipo que es un poco desgastado, que es un plantel que ya se le nota que tiene problemas en el camerino por lo mismo que se evidenció en este arquero, pero es una temporada que va a dar mucha tela por cortar. Vuelven a jugar este fin de semana ya para iniciar la liga francesa ante el Nantes. Parece que nuevamente el torneo local va a ser como un paseo que se lo ganan caminando, pero la Champions League para levantarla tendrán que caminar sobre fuego y ni aún así la ganarán. Veo más fuerte al Bayern. El Real Madrid, cuando viene de un año de no ganar nada, viene con hambre y con ganas de llevarse todo. Y en Inglaterra compraron mucho gol y lo pagaron a alto precio. Entonces, ¿Paris Saint-Germain favorito? No lo creo. En el primer título de la temporada, Crystal Palace pasa por encima de Liverpool. Y la pregunta es, ¿se viene un fracaso del equipo de Anfield? Muchas ventas, muchas contrataciones y es que realmente la compra de estrellas es algo que nunca le ha salido bien al equipo Reds. Pocas veces, como el caso de Luis Suárez, pero otras veces fue un fracaso como el caso de Mario Balotelli. Es un equipo que ha invertido mucho dinero y aún está a la espera de Isaac. Y enfrente tenía un Crystal Palace humilde, un Crystal Palace que es de 14 futbolistas, pero que tiene un entrenador que tiene un plan, que tiene una estrategia y que ha dado con la tecla para que este equipo consiga 10 victorias consecutivas y de esta manera obtenga su segundo título. Recordemos que ganó la FA Cup y esto lo catapultó a la Europa League. Lastimosamente una de las novelas que se han dado en los últimos meses es que el equipo precisamente no va a poder disputar esta competencia porque su dueño también tiene acciones en un equipo de la Liga de Francia y en Botafogo y la UEFA castiga esto de la multipropiedad. Pero volviendo al partido, los nuevos refuerzos de Liverpool estuvieron estupendos. Ekitike un golazo en conexión con Florian Wirtz, Frimpong marcó el segundo, pero es un equipo que parece que va a apostar mucho en ataque y poco en defensa. Va a tener esa misma tendencia que tuvo la temporada pasada el Barcelona, donde hacían muchos goles pero también recibían demasiados. Es un Liverpool que deja muchas preguntas. Contrataron un arquero de 30 millones, el georgiano Mamarashvili, pero parece que el brasileño Alisson va a seguir siendo el dueño de esa posición. El otro problema es que no tienen un defensa central que sea suplente de Van Dijk y Konaté. Se llega a lesionar uno de ellos y el equipo va a quedar prácticamente cojo. McAllister venía con problemas físicos la temporada pasada y parece que no los ha superado todavía. Es importante destacar que en este partido no podemos hablar del estado físico de los futbolistas porque hasta ahora se está iniciando la temporada, porque los picos de rendimiento no se dan en estos momentos del año, pero se notan las costuras del equipo Red, se nota que Luis Díaz
era un jugador fundamental que aportaba mucho en defensa, y hablo de la defensa porque por el costado izquierdo, donde precisamente Daniel Muñoz en su banda le hizo mucho daño al nuevo lateral húngaro de Liverpool. Y Luis Díaz colaboraba mucho por esa banda, y eso no se vio hoy ni con Gatpo ni tampoco con Florian Wirtz. Es un equipo que tiene muchas variantes y dará mucho de qué hablar, pero no lo veo como favorito a la Premier League. En el caso del Crystal Palace, Lerma no va a ser tan participativo este año, y eso preocupa porque es año de mundial, pero Daniel Muñoz me sorprende que se haya quedado en ese equipo, me sorprende que no hayan quedado ofertas, porque sí que es importante, sí que es determinante, y lo mismo se puede decir del francés Mateta o del inglés S, futbolistas de primer nivel, futbolistas de un equipo de élite. Equipos tienen a su Bruce Harper, ese jugador que no brilla, que no es portada, que no es el más talentoso, pero que jamás negocia el esfuerzo, invisible para el técnico, esencial para el grupo. Hoy en Culto Futbolero recordamos 5 leyendas que ganaron el mayor título de sus vidas siendo suplentes y viéndolo desde el banco, porque eso no los hizo menos grandes, al contrario, los hizo eternos. Bienvenidos. Futboleros, Franco Baresi es uno de los mitos y leyendas más grandes que tiene el fútbol italiano, ganador de 6 Series A y 3 UEFA Champions League con el Milan, 20 años defendiendo la camiseta rosonera, que al final de sus días como futbolista terminarían retirando la número 6 en su honor, y el mítico equipo italiano ya no volvería a contar con un mítico 6. La historia con Franco Baresi es que sin jugar un solo minuto, siendo un olvidado para el entrenador Enzo Biasor, ganaría la tercera Copa del Mundo para Italia en España 82 frente a la Alemania de Franz Beckenbauer con un marcador de 3-1. La historia es irónica, ya que 12 años después el defensor italiano, siendo el líder del equipo, siendo el capitán de la selección, comandaría en Estados Unidos 94 a su selección hasta la final, y trágicamente fallaría el primer penalti de la tanda de penaltis, donde también el mítico Roberto Baggio fallaría su penal, y esto haría el de la mano de Romario, de Tafarel y de un desconocido Ronaldo, que también levantaría la Copa del Mundo sin haber jugado un solo minuto. Las cosas del fútbol, como suplente campeón, como estrella del equipo recordado por la tragedia. Chicos, el arquero que ganaría partidos haciendo goles y no haciendo tajadas también tendría que ser parte de este ranking. Hablamos de Rogério Ceni, más de 100 goles con Sao Paulo, 2 títulos con la selección brasileña, incluido el Mundial del año 2002, donde era suplente de Marcus y de Dida. No lo culpo a Luis Felipe Scolari, porque también sería mi decisión, pero era un arquero de época, un arquero que lo que no pudo ganar siendo titular con Brasil, sí lo ganó con Sao Paulo en el año 2005 la Libertadores, y también sería recordado por ganar la Intercontinental contra Liverpool en ese mismo año, y fue elegido el mejor jugador del torneo, y esto es un dato a destacar teniendo en cuenta que es un arquero, y esto no se lo suelen dar a los arqueros. Un jugador que es recordado por todos por esa técnica, esa calidad y esa exquisitez en el pie derecho a la hora de tirar los tiros de falta, los tiros libres. Un arquero que sin duda nos deja muchos récords, dejó por detrás a Chilaver, a Reneguita, a muchos otros arqueros que se atrevían a ir al ataque, se atrevían a buscar los goles, pero como Rogério Ceni ninguno. Para la historia, que en el 2002, suplente eterno, olvidado eterno. Afortunadamente al Scratch en ese mundial no le hicieron falta sus goles. Damas y caballeros, que Oliver y Benji, andamos de Heitushi Nakata, futbolista que ganó la Serie A con la Roma, y esto fue muy significativo a consecuencia del fichaje nipón, un futbolista que era muy destacado por su técnica, por su calidad, y su único error era ser el suplente de un desconocido Francesco Totti. Un equipo italiano que en el año 2001 hizo actuación del japonés, especialmente ante Juventus, porque el equipo se iba perdiendo 2-0 al medio tiempo en el duelo mano a mano con el otro contendiente al título, y entra el japonés, hace un golazo desde media distancia, después fuerza un rebote para y pudiera levantar el scudetto.
Nakata decidió retirarse en el Mundial del 2006 porque perdió la pasión por el juego con tan solo 29 años, pero sin duda fue un ícono del fútbol asiático y abrió las puertas para los jugadores de esas tierras al viejo continente. Un futbolista que tenga el mismo palmarés que una leyenda que haya marcado este deporte es Claudio Pizarro, recordado porque tuvo dos etapas en el gigante alemán Bayern Múnich, la primera con muchos goles, con varias participaciones, pero tuvo que ser relegado por la presencia del delantero Macay, por Luca Toni, jugadores que tenían un prestigio un poco más alto, y esto lo hizo irse al Chelsea, después al Colonia, pero lo sorprendente de la historia de Claudio Pizarro es que en su primera etapa tuvo una oportunidad y con 33 años en el gigante de Baviera. Esta vez sería el suplente del suplente 2013, con el peruano relegado completamente por Mario Mandzukic, Mario Gómez, a veces Thomas Müller jugando de delantero centro. Él aportaba en los minutos que le quedaban, hizo goles, hizo asistencias, se hizo notar, pero siempre siendo el último de la lista. Claudio Pizarro, el goleador de los Andes. Víctor Moses terminaría siendo uno de los ganadores de la Premier League, totalmente invisibles, pero no por su participación, porque fue muy influyente en el juego en ese 3-4-3 que propondría el italiano Antonio Conte, que barrería con toda la liga inglesa, dejando por detrás al Tottenham de Pochettino. Víctor Moses, un jugador que por la banda derecha era un puñal, tenía ida y vuelta, tenía un gran retroceso, bastante recuperación de la pelota, hizo asistencias, hizo unos goles importantes, fue titular en todos los partidos trascendentales donde se jugaba el equipo un mano a mano contra un rival directo, pero que no era un jugador de brillo, un jugador que antes de llegar a Chelsea pasaría 4 temporadas cedidos en diferentes clubes, algo muy normal del equipo blue, contratar y prestar. Y después de que Antonio Conte se iría del Chelsea, también vendría el declive del jugador nigeriano, ya que no volvería a ser titular, se fue a Everton, no consiguió asentarse en un equipo de manera fija, y hasta que terminó en el retiro, pero su título más grande fue un invisible para todos. Si te gustó este video, déjanos tu like, coméntanos, suscríbete a nuestro canal de YouTube o de TikTok. Hasta la próxima. El Balón de Oro es el premio más codiciado a nivel individual por cualquier futbolista que llegue a competir en el máximo nivel. Son muchos los ganadores que han sido criticados por llevarse el premio de manera injusta, como Michael Owen o Rodri. Asimismo, han sido muchos los futbolistas que, a pesar de tener un talento desorbitante y una carrera brillante, jamás estuvieron ni cerca de llevarse el galardón. Te presento 5 leyendas que France Football olvidó por completo. Venga. Muchachos, en el año 2003 Ferguson entrenaría siendo el estandarte de ataque del Manchester United para levantar la Premier League, y esa misma temporada terminaría a ser el delantero del año según la UEFA y el jugador más valioso de la liga inglesa. Con este temporadón, y no le alcanzó para estar ni cerca del Balón de Oro. El futbolista, que era muy parecido en su juego a Marco Van Basten, sí ganador del Balón de Oro en 3 ocasiones, solo vio esos premios en los sueños. Pavel Nedved en su mejor año se llevó el galardón, Thierry Henry el segundo lugar y Paolo Maldini. El dato curioso de tanto en España como en Inglaterra como en Países Bajos, y ganó los 3 torneos nacionales. En otras 2 ediciones de la UEFA Champions League también terminaría siendo el máximo goleador. En la actualidad, en la tabla histórica de la Champions League, ocupa el 6º lugar como máximo anotador. Una leyenda completa, 35 goles en Países Bajos en 70 partidos, 2 Eurocopas y un Mundial de fútbol. Familia, en el siguiente lugar tenemos una leyenda de este deporte, al mejor lateral de todos los tiempos, sí, Cafú, el único futbolista en jugar 3 finales consecutivas de Mundial, siendo el capitán de su selección, el primer jugador en toda la historia en ganar la Copa Libertadores y la UEFA Champions League. Muy recordado por su exitoso paso en Italia, ganó una liga con la Roma, ganó la liga con el Milan, también una UEFA Champions League como lo mencionamos anteriormente, siendo el capitán del equipo, el segundo capitán después de Paolo Maldini.
Hay que recordar que Cafú es un futbolista que fue galardonado en el Dream Team en el año 2020 como el mejor en su posición de todos los tiempos. Y Cafú es un futbolista que marcó una época por ser jerarquía, por ser el dueño del vestuario, por ser un líder que desde atrás sacaba al equipo, un puñal como lateral derecho, mucha velocidad, gran despliegue, bastante recuperación, muy inteligente tácticamente. Cafú sin duda mereció más reflectores, era un jugador que no era muy cercano a la prensa, no era un jugador de portadas de revista, pero tenía un talento descomunal y era un jugador que podría ser determinante e irreemplazable en cualquiera de sus equipos. Mi gente, en el tercer lugar de nuestro escalafón tenemos uno de los jugadores más infravalorados de la historia y posiblemente el mejor jugador africano que han visto estos ojos. Samuel Eto'o, 2 veces campeón de la UEFA Champions League de manera consecutiva, una con el Inter, otra con el Barcelona, 2 veces Pichichi de la Liga Española con el equipo catalán, también tuvo un paso por el Real Madrid y otro paso por el Chelsea, 2 veces campeón de la Copa Africana. Un dato curioso es que también fue campeón en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y otro dato perturbador es que el hombre fue elegido como presidente de la Federación de Fútbol Camerunesa y se le estalló un escándalo de falsificación de documentos. Muchos jugadores registraron de manera errónea su edad y con pasaportes falsos para llegar a Europa y esto se le ha venido estallando al mítico delantero, el cual no ha podido conllevar ni encontrar soluciones. Volviendo al tema del Balón de Oro, en sus mejores años fue olvidado. Como todos los jugadores africanos, damas y caballeros, en este video no podía faltar un futbolista que me hizo llorar el día que comunicó su retirada. Hablamos de Toni Kroos. Nunca había visto un futbolista que se retirara estando en un nivel tan alto desde Zinedine Zidane en el 2006. Toni Kroos, que como estandarte tiene una carrera brillante tanto en el Real Madrid como en el Bayer Leverkusen, donde inició, pasando por el Bayern Múnich, donde también ganó una UEFA Champions League y 3 Bundesligas. Un Toni Kroos que siempre criticó los premios individuales porque consideraba que el fútbol era un juego en conjunto, y sí, pero aún así este futbolista merecía más. Un jugador que levantó la Copa del Mundo en el 2014 con una Alemania arrolladora donde él era el mariscal de campo. Otro de los datos curiosos de los cuales Toni Kroos puede sacar pecho es que en todos los partidos a lo largo de su carrera tiene un promedio del 95% de acierto en el pase. Un futbolista que decidía por dónde atacaba la Casa Blanca. Futboleros, en el número 1, en el Casillón del Rey, puse a mi jugador favorito en el extremo, mi debilidad en el FIFA. Hablamos del neerlandés Arjen Robben, un jugador que salió campeón en Holanda, salió campeón en Inglaterra, salió campeón en España, pero marcó una época en el Bayern Múnich de Alemania. Con Fran Ribéry eran Batman y Robin. Un jugador que salió campeón de la UEFA Champions League en el 2013 y que disputaría otras 2 finales que desafortunadamente perdió. Un jugador que fue subcampeón del mundo con la mítica Holanda del 2010. Un Arjen Robben que se cansó de gambetear defensas y laterales izquierdos con esa mítica jugada hacia adentro y ese remate cruzado a todo el ángulo que todo el mundo conocía pero nadie podía evitar. Un Arjen Robben que fue un jugador infravalorado, un poco subestimado, especialmente en su paso en el Real Madrid, donde se le vendió al equipo de Baviera y salió por la puerta de atrás. También fue elegido en el 11 ideal de Chelsea cuando logró su primera Premier League. Un jugador que sin duda marcó una época y como dato curioso, siempre llegaba al entrenamiento en bicicleta. Demuestra que la selección cafetera está pasando por el peor momento deportivo de los últimos años, perdió la identidad, no consigue los resultados, futbolistas en bajo rendimiento, es culpa del entrenador, de la federación llena de escándalos, de los referentes. En este video culto futbolero se lo dice todo. Futboleros, a las puertas de enfrentar el campeón del mundo, la selección Colombia empata tristemente contra el penúltimo de la tabla. Un empate que deja muy señalado a Néstor Lorenzo por la mala convocatoria. Sigo llamando al grupo de amigos. ¿Qué es eso, Néstor Lorenzo? Y no se le cae una buena idea con los suplentes.
Campas entró, pero impreciso. Inestrosa no se notó. Richard Ríos no cambió el ritmo ni generó ideas. James Rodríguez, no entiendo qué hace jugando 90 minutos y el ritmo no le da. No le dio en el primer tiempo ni siquiera para generar una presión alta coordinada. John Arias no es el del Fluminense. Este partido de John Arias ha sido el peor que ha tenido desde que es llamado a la selección Colombia. Y es alarmante los resultados, son alarmantes. Más el desempeño y el desarrollo de los partidos, porque contra Uruguay se perdió por descuidos en el segundo tiempo y falta de reacción, porque se iba ganando de manera muy justificada y el equipo se le vino abajo al entrenador. Sin duda parece carente de respuestas. Néstor Lorenzo y Amaranto Perea parecen no ayudarle mucho. Un equipo que tampoco es solvente en defensa, tiene muchas complicaciones. Me gustó lo de Kevin Mier porque en este canal, si ustedes ven los videos que hemos hecho de la selección Colombia, siempre hemos pedido a Mier y a David Vázquez para la convocatoria. Y nos salvó en el primer tiempo el arquero que actúa en el Cruz Azul de México, pero poco y nada. No, Durán es un futbolista que tiene que replantearse sus comportamientos y sus actitudes en un terreno de juego, porque no va a llegar muy lejos. Ya se sabe que en Arabia lo están criticando mucho y en los últimos meses no es que haya tenido un rendimiento muy alto para que salga a dar cara y sacar pecho. Por otro lado vemos que Richard Ríos no es el mismo de Palmeiras. Aquí hace solamente pases intrascendentes. Castaño ni la recupera ni tampoco genera juego. Es un Castaño que, si ustedes revisan la prensa argentina, muy criticado. Y sin duda el equipo colombiano necesita replantearse los jugadores que llama, porque por ejemplo un Lerma, que es el polivalente, es el indispensable en la mitad de la cancha, hoy se le notó el cansancio de una temporada larguísima, una temporada de aproximadamente 50 partidos que se juegan cada 3 días. Entonces Colombia necesita recambios. Y hay jugadores que también les pesa la camiseta, porque lo de Cucho Hernández, lo de hoy, lo del partido, los pocos minutos que jugó contra Bolivia, después dejó de ser llamado después de esa convocatoria hasta la de ahora. Cucho Hernández no aparece y es uno de los mejores prospectos que tiene el fútbol colombiano. Lo mismo para Suárez. Suárez, que no, se cansa de hacer gol en la segunda división de España, aquí llega y se apaga, porque también fue llamado en la época de Queiroz, pero hoy en día apagado en la época Lorenzo. Es muy complicado porque si analizamos el proceso, contra Ecuador se perdió por falta de jerarquía. Incluso en ese partido Hincapié fue expulsado, y aún así ellos sacaron el resultado. Aquí Lucumí, que hoy fue suplente, me parece que fue muy flojo en muchos de los goles recibidos, por ejemplo contra Bolivia en el gol de Miguelito, en ese gol de Ener Valencia de Ecuador también me parece que pudo haber hecho más. Y yo me pregunto, ¿cuál es el afán del futbolista colombiano de ganarse el premio al fair play? Hágale la falta si es necesario, pero hombre, eso es como de pecho fríos. Por eso es que desde afuera nos ven de esa manera, como que nos falta el centavo para el peso. Sin duda, Néstor Lorenzo, Amaranto Perea, y de ser de manera catastrófica el resultado en Buenos Aires, que así es como yo lo veo. ¿Qué pasa? Les pregunto a ustedes y me lo dejan en los comentarios. ¿Qué pasa si Colombia pierde 3-0 ante el equipo de Scaloni, que no va a presentar su mejor plantilla porque es una plantilla de jóvenes buscando variantes, pero se nota que ellos juegan de manera mecánica, de manera ya se leen las mentes el uno con el otro del entendimiento que tienen, y a Colombia le queda muy difícil contrarrestar eso porque en este momento está lleno de dudas. Entonces, si Colombia pierde 3-0 o hay un resultado vergonzoso, ¿Néstor Lorenzo va a seguir? Para mí, este es el momento de hacer el cambio porque estamos a tiempo. Miren la victoria de Venezuela ante Bolivia, una victoria de ellos el martes ante Uruguay, los pone ahí a tiro de nuestro puesto, y nosotros nos toca con Argentina, imagínense. Sin duda va a ser durísimo de aquí al final de la eliminatoria. Nos la jugamos toda contra Venezuela en la última fecha.
Bolivia, que aún tiene aspiraciones, va a venir a Barranquilla. Esperamos hacerle goles a Bolivia en Barranquilla, porque ojito al dato, el máximo goleador de la selección Colombia es Luis Díaz, tiene 4 goles en la eliminatoria y hoy no estuvo, y hoy no hubo goles. Casualidad no es. Sin duda nosotros tenemos que inventarnos un plan B y, si es posible, un plan C, porque anteriormente en la racha de partidos de victorias, en esos 28 partidos que invictos, Colombia resolvió muchos partidos con la pelota quieta. Hoy en día Colombia no busca ni siquiera un tiro de esquina. Si miramos las estadísticas, Perú tuvo más tiros de esquina que Colombia. Es más, Colombia, ¿qué oportunidad de peligro en sí tuvo? Porque ese cabezazo de Luis Suárez, no sé, estaba hasta mal acomodado a la hora de cabecear. Triste resultado de Colombia. La tabla de posiciones nos dice que estamos en el lugar que nos merecemos por el mal juego, por el mal rendimiento, por jugadores que a lo mejor son sobrados, o el ambiente nacional del fútbol colombiano es sobrado. Miremos lo que pasa con Ecuador hoy en día, que Ecuador ya se voló en la tabla de posiciones, con una defensa de élite. 4 defensas que están en equipos de primera línea: William Pacho en el Paris Saint-Germain, Hincapié en el Bayer Leverkusen, Estupiñán en el Brighton, el chico del Brujas, se me escapa ahorita el nombre, Ordóñez, y adelantico de ellos, manejando los tiempos, el jugador del Chelsea, Moisés Caicedo. Y miren a Paraguay, con un Enciso muy prendido, con un Almirón que muy participativo, con un Tony Sanabria que hace mucho trabajo sucio, Alderete y Gómez defendiendo a toda garra, Guaraní, y los lidera Alfaro. Entonces vean que Colombia está en un momento como de nublado, un momento gris, y los rivales acérrimos pues están un escalón más arriba. Déjenme lo que piensa de esta selección Colombia y cómo puede mejorar de cara a las eliminatorias y al próximo mundial. Futboleros, el Real Madrid y el Barcelona se volverán a ver las caras gracias al cañonazo de Fede Valverde y al golazo de Rodrigo, que está volviendo a su mejor versión, a su mejor nivel, y esto le da vida más al técnico tolosarra Xabi Alonso en el banquillo blanco. Por otro lado, no entendemos cómo nunca se habla de la continuidad de Cholo Simeone, a pesar de que los fracasos continúan y el gasto de dinero es exorbitante. Se vieron 3 niveles exorbitantes y altísimos en el conjunto blanco: el de Courtois, que sin duda es el mejor arquero del mundo, gane o pierda el equipo; Rüdiger, que es el soldado que siempre cumple, lesionado con una sola pierna, pero su nivel siempre impetuoso; y por el otro lado Valverde, que sin duda tuvo su mejor partido de toda la temporada. El capitán y el halcón supo cómo jugar sus cartas en este partido y no dejó ver una a su contrincante por la banda derecha. El que sí jugó un partido para el olvido fue Vinicius, que se dejó provocar todo el partido por el técnico Simeone, hasta el punto de ganarse la amarilla en su cambio, en su salida en el minuto 80. Terrible lo de Vinicius, y de no ser así se va a cumplir lo que le dijo el entrenador: Florentino te va a vender y tú te vas a quedar en el olvido. Y por el lado del Cholo Simeone, el equipo, no se ve lo de Julián Álvarez. La estrella ya no aparece, lleva partidos siendo intrascendente, y se ve más visto el nivel de Sorloth, que por arriba es impetuoso, por arriba siempre gana. Y así fue como llegó el descuento del equipo colchonero, con un Asensio que se va lesionado, al mismo tiempo Rüdiger, jugando con 4 laterales al final el equipo de Xabi Alonso, el equipo que preside Florentino Pérez, y vemos una Supercopa con una final un poco desigual, porque el Barcelona está a un nivel espléndido, con una idea futbolística clara, con un Pedri que está a un nivel top. El otro día no jugó Yamal y le pasaron por encima al Bilbao.
Es un equipo que sin duda apunta a todo lo alto y el Madrid llega con bajas, sin Mbappé, con un Gonzalo que hoy realmente no pesó mucho. Muy bueno lo de Bellingham, hay que decirlo, se retrasó unos metros en el campo y se ha vuelto más cumplidor, se ha vuelto más recuperador de balón. No brilla tanto, pero el equipo lo necesita así, puro trabajo silencioso. Camavinga jugó bien, un partido de 6-7 puntos. Tchouaméni volvió a terminar como central y parece que va a ser defensa central en el próximo partido del domingo porque no tiene opciones y me parece que queda retratada la plantilla blanca con una planificación terrible y nefasta al no tener recambio para sus defensas. Dime en los comentarios qué piensas, ¿el favorito es el Barça o el Madrid?